Muy preocupados por lo que va dejando esta fuerza de la naturaleza e instituciones que penosamente vienen arrastrando un pasado y que bajo esa excusa aseguran que no pueden dar una solución a largo plazo. Nos encontramos con permanentes parches y los baches que no tienen una solución y que cada vez hunden más a nuestro país porque falta previsión y prevención. Cada tormenta, las respuestas son bastante lentas y paliativas. Y quisiera agregarle un contenido político en relación a esto, porque si no sos de mi signo partidario político, la ayuda te va a llegar, pero muy lentamente. Queremos ocuparnos hoy, esta mañana contigo, que estás en casa, en tu lugar de trabajo, en nuestro espacio editorial, lo que pensamos como medio de todo lo que ha dejado esto. Asunción se vio golpeada, otras localidades del departamento central, y todo esto atrajo también otros problemas ya muy propios y comunes, como una historia repetida: cortes de agua y luz. Fíjate estas imágenes. Mira, directora, esto es al costado del aeropuerto Silvio Pettirossi, muy cerca hacia mi casa, básicamente, ¿verdad? Aparentemente fue la zona que se llevó la peor parte, según nos indicaban ayer de la Dirección de Meteorología, técnicos trabajando arduamente. Evidentemente, y lo decíamos también ayer, porque este seguro va a ser el tema de la semana, Diego. Y perdón que te interrumpa, mi querida, es que me sorprende porque es mi camino todos los días, pero esto es la zona de Luque. Sí. ¿Por qué digo de este modo? Porque el aeropuerto, si bien siempre decimos Luque, tiene su lado hacia Mariano Roque Alonso también, y la parte más golpeada fue a San Mariano. ¿Por qué? Porque cayeron árboles que son ya viejitos, bastante gruesitos, y cerraron el trayecto que te lleva hacia Limpio. Es casi como diría hacia la parte de atrás del aeropuerto. Cayeron muchísimos árboles, Eva. Algunos negocios quedaron totalmente destrozados porque, como ocurrió de noche, muchos no estaban en su negocio y son pequeños copetincitos que tienen también para la venta de tereré. O sea, hizo un desastre. Y hasta se entiende que haya catástrofe en nuestro país. Claro, y nadie tiene la culpa de eso y nadie, bueno, se puede capaz estimar, prever, tomar algún tipo de precauciones, pero es algo de lo cual el ser humano no tiene alguna posibilidad de prevenir o de detener. Pero cómo reaccionamos y cómo estamos preparados para este tipo de catástrofe es lo que reclamamos y lo que nos preguntamos desde aquí. Vamos a las placas, ¿sí? Vamos a graficarte el contexto, cómo nos dejó esta tormenta destructiva que vivimos en la noche del sábado y madrugada del domingo en nuestro país. Y a continuación te mostramos, para ir contigo analizando punto por punto, esto que nos dejó como secuela la tormenta y que hoy lo presentamos como una historia repetida. Desidia y falta de previsión en cuanto a catástrofes naturales también. ¿Te habrá pasado a vos, Eva? ¿Le habrá pasado a Carlos, a quien en un rato lo vamos a sumar también? ¿Te pasó a vos que estás en San Lorenzo, Don Vicente, que nos estás viendo tomando ese rico mate y te envidiamos a propósito? Como también en Ciudad del Este, Alto Paraná, Itapúa, en Encarnación, en el Chaco, donde golpeó también, que de chiquito vimos esto, que se repite y se repite. O sea que, imagínate, Eva, cuando venga la próxima lluvia, otra vez vamos a tener esta situación de árboles caídos, de cables tendidos, de la lluvia que desnuda el problema, porque vamos a tener constantemente pozos que además golpean a los vehículos que transitan por esos lugares y se convierte en una trampa mortal, y si no mortal, en una trampa que causa realmente daños severos al auto. Imagínate, no me quiero pero ni imaginar lo que son las motocicletas, como no puede ver el espejo de lo que deja el asfaltado. Ese bache es un peligro, Eva, puede caer, y al caer no solo daña su vehículo, corre el riesgo de que otro vehículo que esté transitando por la zona lo atropelle. O sea, realmente hay que tener muy en cuenta. Por eso insistimos, es una historia repetida, no es que hoy pasó esto, mira con qué nos estamos sorprendiendo. Totalmente, es algo que vivimos año tras año y es como si fuese que a nosotros nos entra esa rabia, esa indignación en el momento, ¿verdad? Cuando nos quedamos sin luz por horas, cuando nos quedamos sin agua por horas, cuando tal vez vemos nuestro autos que llevan incluso la corriente, basura, o sea, tantas cosas que suceden en torno a una catástrofe natural que se podrían evitar si hubiese una planificación de las cosas en nuestro país, y nuevamente es una constante falta de planificación, falta de previsión e inversión.
Tal cual. Y seguimos analizando. En la siguiente imagen te mostramos, por ejemplo, el dato que dan a conocer desde la Municipalidad y la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos hablando de que 40.000 viviendas en Asunción y el Departamento Central se quedaron sin luz y agua potable. Y mira que solamente delimitamos a la capital del país y el Departamento Central porque siempre están prácticamente ligados. Así es. Vamos a otro dato, por favor, directora, y te vamos a mostrar esto que ya te adelantamos. ¿Cómo puede ser posible? Aparte, por un lado tenés la responsabilidad municipal, que tiene que pasar a retirar todo el residuo y para eso se paga. Pero también hay gente muy puerca. Hay gente irresponsable que quiere hacerse de avivadas y cuando hay lluvia tira la basura a la calle. Sí, que hace días y en la tormenta pasada habíamos visto ya, de hecho, un reclamo por parte de la municipalidad o un llamado de atención a la ciudadanía solicitando colaboración, ¿verdad? Evidentemente, esto es una batalla, un juego que tenemos que hacerlo en conjunto. Nosotros como ciudadanos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y citarte 2 puntos que como ciudadanos nosotros podríamos por ahí contribuir. Uno, el tema de la basura, Sí. ¿verdad? Porque esto que hace, tapa las calles, los caños, ensucia, doble trabajo para la municipalidad. Y segundo, en relación a la ANDE, declarar las mejoras y los nuevos electrodomésticos que tenemos, ¿verdad? Yo no sé si esto va a servir o ellos van a decir, no, ¿cómo creció la demanda en nuestro país? Hagamos algo, nunca lo hicieron, pero por lo menos si nosotros como ciudadanos cumplimos eso, vamos a poder reclamar Claro. un buen servicio, que de hecho lo venimos haciendo. E insistimos con la pregunta y la previsión. Tenemos técnicos altamente preparados, tenemos personas que se formaron para esta finalidad y tienen que estar en el Estado pensando y operando para ellos, pero otra vez la tormenta nos sorprende con todo este desastre que va dejando. La siguiente lámina te vamos a mostrar también para seguir analizando y nos preguntamos, ¿y el trabajo coordinado? Los municipios, las gobernaciones y la Secretaría de Emergencia Nacional. Lo único que nos dan son respuestas lentas y paliativas. Claro. Muchísima gente todavía sigue aguardando Hay que lo vayan a ayudar. Mira, hay una... recuerdo a mi abuela, siempre me decía, en Paraguay funcionamos muy al provisorio eterno. Provisorio eterno. Provisorio eterno. Ese es para un ratito, pero termina Nunca más se viene. nunca más, ¿entendés? Entonces, tenemos que hacer planes para el futuro, no solamente para reparar, ¿cierto? Hay que reparar las calles. Pero ¿qué pasa, Eva? Reparás ahora. En la siguiente lluvia se encarga el raudal de llevar todo lo que hiciste porque es solamente para algo de un tiempo muy corto, momentáneo. En consecuencia, debemos insistir nosotros como medio de comunicación en que nuestras autoridades tienen que preparar planes a largo plazo para que funcione el trabajo que debe ser coordinado para la finalidad en la que han estado estas personas electas. Los intendentes, concejales y nuestros gobernadores, que yo no entiendo para qué tenemos en Paraguay. Yo por lo menos no entiendo para qué tenemos gobernadores, o solo es para cupo político y complacer a la gente que votó por vos y te acompañó en la campaña. Y la Secretaría de Emergencia Nacional, no sé si con ellos ponerme a reír o llorar porque no les alcanza el presupuesto y dicen que no tienen la cantidad de personal suficiente. Uno ve o sabe de la Secretaría de Emergencia Nacional únicamente cuando se registran bajas temperaturas con sus albergues. Es el único momento en el que nosotros nos enteramos que existe una Secretaría de Emergencia Nacional y de verdad ahora hay muchísima gente que lo necesita en el bañado. Muchísimas familias también se vieron afectadas por el temporal. La municipalidad, hasta el día de ayer por la tarde había semáforos que no funcionaban, ¿verdad? Y era un caos. Salir ayer en cualquier hora, de hecho, era un caos porque no funcionaban los semáforos. Habían árboles caídos por todos lados, basura por las calles. Realmente una completa desidia. Yo le quiero sumar a Carlos, pero tirándole casi una afirmación o pregunta al mismo tiempo. Carlos, siempre que vamos a, por ejemplo, los lugares que llamamos el Bañado o nos vamos a otras ciudades importantes o afectadas tras cada temporal en algún municipio del Departamento Central, ¿qué básicamente nos dicen teniendo un micrófono y una cámara en mano? Acá no nos llega la ayuda porque no somos colorados, no somos liberales, somos zurdos, somos derecha, no somos del signo político de quien está en ese momento dando la ayuda. Y a mí me da mucha bronca eso, Carlos. Totalmente, Diego. Por favor, conocer esa realidad nos muestra cómo es realmente el paraguayo. Muchas veces tratamos de caricaturizar un
una actitud del paraguayo hablando de la humildad, hablando de ayudar al prójimo, pero también existe otro paraguayo que es esa clase política que utiliza los espacios que puede, que está a su disposición para poder hacer política partidaria, para hacer proselitismo. Y claro que las entregas muchas veces se dan de manera política, Diego. Eso es innegable y por eso es que hay tanta gente siempre quejándose. Si yo no soy del signo político del intendente, si no soy del signo político del presidente de la República o del presidente de seccional, atendé cómo se digita y cómo se dirigen este tipo de ayudas a través de las seccionales. Entonces, claramente esta es una distribución política y decía esto al inicio del programa, no hay voluntad de que las cosas cambien, porque son las mismas personas administrando todos nuestros recursos, Diego. Tal cual. Y mira, creo que podría dar, a ver, quizás haya muchas recetas, Carlos, Sí. Eva, pero me parece que si un día se sientan todas las autoridades y sientan una base de planificación de cómo se debe actuar en caso de desastres naturales, como puede ocurrir en nuestro país, por los fuertes vientos, lluvia, etcétera, y empiezan a trabajar coordinadamente, va a ser mucho más fácil, porque cada vez nos encontramos con que no me atiende el teléfono el intendente, dice de pronto Joaquín Roa, se queja a veces de algunos intendentes de Central, y muchas veces tiene que ver porque no forma parte de su mismo partido político. Entonces, para que no sea esa cuestión de teléfono cortado, Carlos, a mí me parece que se tiene que sentar una base a largo plazo para que cuando ya no esté Joaquín Roa, cuando ya no esté Nenecho Rodríguez, cuando ya no estén los demás intendentes y aparezcan los nuevos, ese plan se mantenga y más allá de que haya una diferencia o concordancia política, ese protocolo se pueda dar, pero de la manera más activa. Totalmente, yo creo que hay muchas cosas que cambiar, hay muchísimas cosas que cambiar y ahí una vez más necesitamos de voluntad política. Y voy a hablar de unos factores que me parecen fundamental conociendo nuestra realidad. Si vos sabes que no tenés desagüe pluvial, porque esa es una realidad, no tenemos desagüe pluvial, por eso es que nos inundamos cada vez que llueve y cada vez que los arroyos se desbordan, correcto. Si vos sabés que no tenés desagüe pluvial, si vos sabés que todo tu cableado es aéreo, por ende pueden caerse árboles, por ende pueden caerse ramas sobre los cables y por ende pueden cortarse servicios. No solo se corta la luz, se corta el internet, aunque después vuelva la luz. Entonces son varios servicios, todos distribuidos de manera aérea en Paraguay. Entonces, si vos sabés que no tenés desagüe pluvial y que todo tu cableado es aéreo, no puede ser que tanto gobiernos municipales, departamentales como el gobierno central no tengan, por ejemplo, una dirección de catástrofe. Porque cada lluvia en Paraguay, y esto es muy vergonzoso, pero hay que decirlo, es una catástrofe para nuestro país. Imagínense, ayer nomás estaba pensando, compañeros, que los caminos, avenidas principales, incluso rutas, estaban bloqueadas por troncos. Yo te juro que me sentía en 1540 más o menos. O sea, los caminos estaban bloqueados por troncos. Eso nosotros vemos en las películas medievales donde el hombre que va en carreta tiene que bajar y sacar los troncos para poder continuar con el camino. Bueno, así seguimos viviendo en pleno 2020 y conocemos cuál es nuestra realidad. Conocemos que no tenemos desagüe pluvial, por ende nos inundamos. Conocemos que todo nuestro cableado es aéreo, no es subterráneo. Entonces, si se caen árboles, es lógico que todo nuestro sistema se venga abajo. No puede ser que no contemos con una dirección de catástrofe. Ustedes hablaban de la Secretaría de Emergencia Nacional, Diego, Eva. Sí. Pero, ¿qué hace la Secretaría de Emergencia Nacional? Es bueno que nos preguntemos también un poco a veces esto. Yo entiendo que Joaquín Roa es una persona muy amable, siempre atiende a la prensa y no es algo personal tampoco contra Joaquín, pero la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿saben qué hace? Claro, entrega chapas. Regala chapa. Ese es su máximo aporte. Entonces, con chapa no vamos a solucionar el problema. Con chapa vamos a solucionar quizás unos días el problema porque va a volver la lluvia, va a volver el viento, va a volver a tirar esa chapa y vamos a tener que volver a dar ayuda. Claro. Entonces, la Secretaría de Emergencia Nacional no se compara a una Secretaría de Catástrofe, por ejemplo, o una Dirección de Catástrofe que tienen que tener, repito esto, gobiernos municipales,
gobiernos departamentales, que son las gobernaciones, y también las gobernaciones son delegados del presidente en los 17 departamentos. Y el presidente de la República también tiene que tener una dirección de catástrofe, que tiene que tener fondos para salir a ayudar. Hasta ahora tenemos calles bloqueadas por troncos. Yo, compañeros, a mí me parece muy simpático esto, pero en serio da rabia y vos te preguntás cómo puede ser posible. No tenemos dónde llevar esa madera que está tirada en la calle. Leí ayer que supuestamente los que se dedican a la mueblería y todo lo demás pueden utilizar para hacer muebles, pero nadie puede ir a recoger porque no hay una dirección, no hay equipo humano y técnico para hacer ese trabajo de recolección. Y en el caso de que se haga el trabajo de recolección, ¿a dónde llevamos la basura? Mira, son preguntas que dejamos picando para ir cerrando nuestro espacio editorial. Esto que vos lo planteas también, Carlos. Insistir en este detalle. Nos da miedo, Carlos y Eva, la próxima tormenta. ¿Por qué? Y porque otra vez va a ser una historia repetida. Sí. Nos da miedo esa gente que tiene comercios y depende de la electricidad, o que depende de su salud de la electricidad, y que se va a quedar con las ganas de tener el servicio de la ANDE y se le va a cortar. Y cuando se corta la ANDE, se corta generalmente la SAP, y mucha gente depende también del líquido vital. Entonces, insisto en este detalle, mi querido Carlos, mi querida Eva, señora, señor, necesitamos planificar, pero planificar en serio a largo plazo para que cuando estas autoridades a las que estamos cuestionando ya no estén por la razón que fuese, las que vengan sigan ese ritmo que se espera se pueda ejecutar para que estos problemas puedan ser resueltos rápidamente. Porque otra vez vamos a estar con esto. Esto que vos estás viendo todavía está así, para que te des cuenta. O sea, el efecto respuesta es demasiado lento. Claro, y después te dicen no damos abasto, hay más de 200 árboles caídos, se está priorizando las principales avenidas, pero hay muchas calles paralelas que, así como Carlos decía, tapa todo el camino, porque desde la raíz realmente fue increíble lo que sucedió. Vientos prácticamente huracanados. De hecho, vamos a tratar de también poder dar ese informe preciso de la categoría en la que ya entró la tormenta que vivimos el sábado. Pero la gente pues ya está cansada de las excusas. Claro. Nosotros no necesitamos más excusas, necesitamos reacción y necesitamos que nuestros gobernantes, que las instituciones funcionen de la manera correcta, porque lo único que pedimos es calidad de vida y es lo que no tenemos. Una última apreciación, Carlos, y cerramos esto, y más pensando ya el próximo año, que es un año electoral. Totalmente, Diego. Yo me quiero ir con esta palabra, planificación, que es algo que no está en el vocabulario, en el diccionario de la clase política paraguaya. No existe prevención, no existe planificación, y esto tiene una respuesta muy sencilla. La utilización de fondos, o sea, de dinero, de presupuesto público de manera discrecional con la excusa de la ayuda. Eso nomás es. Es lo que pensamos como medio de comunicación, esperando que mejoremos nuestra condición como sociedad y como país, pero con ese detalle, esa previsión, con esa planificación.